Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver nuestra primera clase del tema de redes neuronales y hoy vamos a hablar de una sola neurona. A una sola neurona se le conoce con el nombre de perceptrón. Eso es lo que vamos a ver hoy y después le voy a compartir un ejemplo que todavía no le compartí en la plataforma para que puedan tener. Y recordar que la otra semana es el examen, ¿ok? Y entonces pueden seguir haciendo las tareas. Voy a ver cómo está eso y les aviso. Pueden seguir haciendo las tareas y el examen va a ser la próxima semana. Creo que es así. Voy a fijarme y después de eso tienen los materiales ahí en la plataforma para poder mirar, ¿ok? El examen lo van a tener en forma de cuestionario de 10 puntos, más 10 puntos del trabajo práctico, ¿ok? Entonces, les voy a dejar ahí para que puedan continuar haciendo las tareas. Bueno, ¿de dónde viene la palabra perceptrón? Viene de un trabajo realizado por el señor Rosenblatt en el año 1958. Entonces, desde aquella época ya se hablaba de lo que es redes neuronales, pero específicamente de una neurona. ¿Ok? Entonces, el primer trabajo fue presentado por Rosenblatt en el año 1958 con el nombre de Perceptron, a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. ¿Ok? Entonces, es posiblemente el más antiguo y simple algoritmo de redes neuronales. Y después de esta publicación, las técnicas basadas en perceptrón causaron un furor en la comunidad de redes neuronales. Este documento es por sí solo responsable de la popularidad y utilidad de las redes neuronales. En un principio causó furor, entonces tuvo picos y valles durante estos últimos años, desde 1958 hasta hoy. Y básicamente había épocas que la gente pensaron que con una sola neurona ya podrían hacer muchas cosas. Y vamos a ver hoy qué es lo que se puede hacer con una sola neurona, cuáles son sus limitaciones y después por qué se avanzó a lo que se conoce hoy como redes neuronales. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, de esto se trata la clase de hoy. ¿Ok? Pero, aunque tenga sus limitaciones, constituyó la base para las redes neuronales. Porque básicamente una sola neurona internamente funciona como si fueran que después se pueden interconectar otras neuronas. Entonces, básicamente manejan los mismos algoritmos con algunas diferencias. ¿Ok? Bueno, las operaciones que sí se pueden realizar son las operaciones de AND, OR, y las que no se pueden realizar son las de SOR. Vamos a ir viendo esta relación. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en el gráfico, las de AND comparten la misma área, las de OR también comparten la misma área y las de SOR no comparten las mismas áreas. Esta línea que está acá es la que limita básicamente si comparte o no las mismas áreas. De ese nombre le llaman que es linealmente, acá como ven es una línea recta, entonces es lineal para el caso de las operaciones de AND y OR, pero no para SOR, porque pueden ver que a ambos lados de la línea
Es decir, que estos no son separables, ¿ok? Y en cambio estos son separables, ¿ok? Por esta línea que está aquí, ¿ok? Vamos a ir viendo eso y ya tenemos más o menos entendido de cuáles son las operaciones básicas que se pueden manejar. Entonces, trazamos una línea recta y el conjunto que está aquí solo está aquí y el conjunto que está del otro lado de la línea también pertenece a eso. Aquí en OR también podemos fijarnos que los elementos que están aquí a este lado de la línea y estos elementos que están acá son los mismos, ¿ok? Son del mismo conjunto, ¿ok? Bueno, y cuando llegamos a SOR, por ejemplo, a una operación de SOR, a este lado del conjunto y a este lado del conjunto están los elementos que son parecidos o que son iguales, ¿ok? La misma cosa pasa con esta estrella o con estos círculos, ¿ok? Entonces, no son linealmente separables, ¿ok? O son linealmente separables. En este caso, tenemos las diferentes características que se pueden aplicar a estos perceptrones, ¿ok? Bueno. Pero luego en 1959, que es un año después de la invención del perceptrón, entonces fue básicamente un descenso. Entonces, un año la gente estuvo trabajando según las investigaciones. Entonces, la comunidad de aprendizaje automático que más o menos se inició en aquella época. Cuando se inició la teoría de las redes neuronales, también ya se hablaba de aprendizaje automático. Entonces, el proyecto casi no tuvo éxito, entonces casi se congeló con el tema de las redes neuronales. Y Minkey y papers publicados los perceptrones con una introducción a la geometría computacional, un libro que efectivamente estancó la investigación de las redes neuronales durante casi una década. Entonces, básicamente de 1969 a 79 más o menos, ¿ok? Tuvo poca relevancia el tema de las redes neuronales durante casi una década. Entonces, existen muchas controversias respecto al libro. Entonces, estos autores demostraron con éxito que un perceptrón con una sola capa no puede separar puntos de datos no lineales, ¿ok? Entonces, ahí solamente le dejó al perceptrón hacer ciertas operaciones básicas. En un principio pensaron que las redes neuronales, a través del perceptrón, se podía hacer muchas cosas. Pero en el libro de Olazarán en 1996, entonces demostró que solo un grupo de operaciones básicas se puede hacer con un solo perceptrón. ¿Okay? Dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal, ok, entonces ahí surgió el problema, porque básicamente en el mundo existen diferentes conjuntos de datos que son naturalmente separables de forma no lineal. O sea, vemos el dibujo del SOR y básicamente ese es un ejemplo que no es separable de forma no lineal. Entonces, parece que el perceptrón junto con el resto de las investigaciones de redes neuronales podría llegar a un final prematuro. ¿Okay? Entre la publicación de Minsky y Papert, entonces la promesa de los perceptrons fue incumplida con respecto a la evolución de las redes neuronales. La industria del interés de las redes neuronales se produciría de manera sustancial. No fue hasta los comienzos de las redes más profundas, a veces llamadas perceptrones multicapa. Eso es lo que le dio otra vez vida a las redes neuronales. Y vamos a ver en la próxima clase, después del examen,
vamos a ver las capas que tienen las redes neuronales. Y eso es lo que actualmente se sigue usando. Entonces, una red neuronal es un conjunto básicamente de 3 capas. Una de entrada, otra de salida y otra de intermedia. ¿Okay? Entonces, tiene 3 partes básicamente, aunque a veces puede tener una sola capa. Y dentro de una sola capa puede ser una sola neurona o varias neuronas. Entonces, se puede ir mezclando en esa red neuronal. De hecho, su nombre es redes neuronales. ¿Okay? Entonces, para que pueda funcionar estos algoritmos de redes neuronales, se le agregaron otras partes que no están incluidas dentro de una sola neurona, que es el perceptrón. De hecho, como ven ahí en el material, dice retropropagación, ¿okay? O le llaman backtracking, o también le llaman encadenamiento, o ir hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia la izquierda. Entonces, el tema del movimiento de los datos puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, por eso pueden tener retropropagación. Entonces, hubo un declive más o menos en la época de los 70 con respecto a la creación y cálculos que podía hacer estas redes neuronales. Dicho todo esto, el perceptrón sigue siendo un algoritmo muy importante para comprender lo que prepara el escenario para redes multicapas. Entonces, si entendemos bien cómo funciona una sola neurona, no va a ser fácil entonces poder entender cómo funciona una red neuronal en sí con redes multicapas. Entonces, actualmente las redes neuronales son multicapas y vamos a comenzar esta sesión con la revisión de la arquitectura del perceptrón y explicaremos el procedimiento de entrenamiento llamado regla delta que se usa para entrenar un perceptrón. También veremos los criterios para finalización de una red, es decir, cuando el perceptrón debería dejar de entrenar. Finalmente implementaremos un algoritmo de perceptrón en Python y usaremos para estudiar y examinar una red que se pueda aprender con conjuntos de datos separables de forma no lineal. ¿Okay? Eso es lo que se puede ir viendo. ¿Okay? Entonces, antes de estudiar el propio perceptrón, vamos a analizar primero las operaciones de bit a bit que se pueden realizar con estas redes neuronales, como el caso de AND, OR y SOR o OR exclusivo. Los operadores de bit a bits y los conjuntos de datos de bits a bits asociados aceptan 2 bits de entrada y producen un bit de salida. Entonces acepta 2 bits de entrada y genera un bit de salida final después de aplicar la operación, dado 2 bits de entrada, cada uno de los cuales podrían tomar un valor de salida. Hay 4 combinaciones posibles para estos bits. La tabla, la verdad, nos va a ayudar a poder entender cómo se puede armar estos elementos para AND, OR y SOR. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Todos sabemos que la operación de AND hace que cuando existan 2 entradas con valores verdaderos, entonces la salida es verdadera. Y cuando existe algún valor falso y existe otro valor verdadero, o existe 2 valores falsos, el resultado es falso. Entonces, aquí está representado con ceros y 1. ¿Okay? Cuando el valor es 1, 1, entonces el resultado es 1. Y cuando es 0, 1 o la combinación invertida de 0, 1, entonces sus valores son ceros. Y cuando tenemos el caso de 0, 0, también su salida es 0. Entonces tenemos 2 entradas y una salida. Ya tenemos la puerta AND. Luego se puede ver la puerta OR. Cuando tenemos 0, 0 es 0. Cuando tenemos 1, 0 es 1. 1, 0 es 1. Y 1, 1 es 1. ¿Okay?
aquí no hay problema. Pero cuando nos vamos al OR, aquí sí tenemos estas dificultades. 0 y 0 dan 0. 1 y 1, en vez de dar 1 da 0. 1 y 0 da 1. Y 0 y 1 da 1. Entonces, aquí es el problema por el cual ya no se puede generar los perceptrones a partir de las dos entradas y la generación de una salida. Sin embargo, AND y OR sí se puede porque son linealmente separables. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver que son linealmente separables y no separables. ¿Okay? Los conjuntos de datos de bit a bit, tanto para AND o OR, son linealmente separables. ¿Okay? Entonces, vemos que esta línea separa un conjunto inferior y otro conjunto superior. ¿Okay? Entonces, esta línea separa ambos conjuntos. ¿Okay? Lo que significa que podemos dibujar una línea verde de separación, que es la que está aquí. Entonces son linealmente separables. ¿Ok? Y separa dos clases. Sin embargo, la SOR es imposible dibujar una línea que separe las dos clases. ¿Por qué? Porque en cada conjunto tenemos los mismos tipos de elementos. Entonces, estos círculos y estas estrellas. Entonces, no podemos dibujar una línea que separa estos elementos. ¿Okay? Sin embargo, SOR es imposible dibujar una sola línea que separe dos clases. Por lo tanto, es un conjunto de datos separable de forma no lineal. Estos son separables de forma lineal y este es un conjunto de datos separable de forma no lineal. ¿Okay? Lineal y no lineal, que son separables. ¿Okay? Y así como existe OR, pueden existir diferentes otros tipos de algoritmos que no soporten la linealidad que vemos de esta forma. ¿Okay? Los que son linealmente separables, tanto AND y OR son linealmente separables. Podemos dibujar claramente una línea que separa la clase y no es lo mismo, ¿cierto?, para SOR. Tómense el tiempo ahora para convencerse de que no es posible trazar una línea que separe limpiamente a las dos clases en el problema de SOR. SOR es, por lo tanto, un ejemplo de un conjunto de datos separables no linealmente. ¿Okay? A diferencia de ciertos procedimientos estándares de dividir nuestros datos en divisiones de entrenamiento y prueba, estoy hablando de la parte básicamente de cómo funciona una red neuronal para el aprendizaje automático. Entonces, a diferencia de ciertos procedimientos estándares de dividir nuestros datos de divisiones en entrenamiento y prueba, cuando usamos conjuntos de datos bit a bit, simplemente entrenaremos y evaluaremos nuestra red en el mismo conjunto de datos. El objetivo es determinar si es posible que nuestro algoritmo de aprendizaje aprenda los patrones de datos. Como veremos, el algoritmo de perceptrón puede clasificar correctamente las funciones de AND y OR, pero no las de SOR. Según Rosenblatt, en 1958 definió el perceptrón como un sistema que aprende utilizando ejemplos etiquetados. Entonces, se le pone a cada foto una etiqueta, por ejemplo. Entonces, es decir, que es un tipo de aprendizaje que se denomina supervisado. Todos los algoritmos de aprendizaje que se denominan supervisados se le pone una etiqueta. ¿Okay? Si tenemos 1000 fotos de perros, entonces a cada uno le ponemos una etiqueta de perro. Si tenemos 3000 fotos de gatos,
Entonces a las 3000 fotos le ponemos la etiqueta de gato, que es un gato lo que está en esa foto. Entonces se asigna a estas entradas que son etiquetas de clase también para su salida. Porque al final lo que tiene que hacer el algoritmo es básicamente tomar las fotos de la entrada, analizar y generar una salida. ¿Okay? Entonces es un proceso de aprendizaje desde los datos de entrada hasta los datos de salida. Bueno, vamos a ver la arquitectura. En su forma más simple, un perceptrón contiene n nodos de entrada, uno para cada entrada en la fila de la entrada en la matriz de diseño, seguido por una sola capa de la red con un solo nodo de esa capa. ¿Okay? Existen conexiones y pesos, que son los que vemos aquí. Internamente lo que hace el proceso de aprendizaje automático es ir ajustando los pesos que lo denominamos W. Entonces se ajusta W1, W2, W3, WN. Entonces el proceso de aprendizaje automático es ir cambiando estos valores, muchas veces a partir de los modelos de redes neuronales que básicamente le pasamos un modelo y él hace un cálculo con esos datos que le pasamos y automáticamente después vamos a obtener los valores que le corresponden a cada peso W. ¿Okay? Entonces dinámicamente durante la ejecución del programa estos valores que denominamos pesos W se van a ir cambiando. A eso se le denomina aprendizaje automático. Y a veces hay casos que se usan los datos de prueba. En este caso, se podría usar una tabla de la verdad de AND para entrenar las redes neuronales de tal forma a que después podamos reproducir el proceso de las operaciones de bit a bit AND. ¿Okay? Pero hay veces que no hace falta eso directamente. Con un cálculo ya se puede obtener eso. ¿Okay? O sea, depende del contexto de cómo se le va a aplicar a la arquitectura de ese perceptrón. Entonces este nodo toma la suma ponderada de la entrada y aplica una función de paso para determinar la etiqueta de la clase de salida. El perceptrón genera 1 o 1 para la clase numeral 1 y para la clase numeral 2. Por lo tanto, en su forma original, el perceptrón es simplemente un clasificador binario de dos clases. ¿Okay? Y esos valores posibles de las clases son los valores 0, 1, 0, 1. ¿Okay? Este es el gráfico del perceptrón y tiene una fórmula. A ver si te acá la fórmula o si no. Bueno, no está acá la fórmula, pero podemos quitar de aquí la fórmula. Es una función matemática. Es una función matemática donde básicamente se denomina f de x. ¿Okay? Y se multiplica cada una de las entradas por sus pesos. Acá ven el símbolo de sumatoria. Entonces multiplicamos x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3 más xn por wn y así. Entonces se va sumando, estas multiplicaciones se van sumando y eso genera una salida, ¿ok? Y hay una función de salida que en este caso es step. Step es el más simple. Step o escalón, así se le conoce. Se le conoce así porque solamente tiene dos estados. Alto o bajo, 0 o 1, verdadero o falso. Entonces, esta función solo tiene dos estados posibles que emite hacia su salida. ¿Okay? Para poder entender esto, voy a compartir un video
donde básicamente ya nos va a ayudar a entender cómo es el proceso de la generación de esta función, que básicamente es una función de activación. Así se lo conoce. Vamos a ver eso en otra clase. Y esta función de activación tiene dos salidas: un valor 0 o un valor 1, un valor positivo o un valor negativo. Y esto es lo que se combina con otras neuronas para hacer una red neuronal, ¿ok? Pero por de pronto lo que vamos a hacer es aplicar a una función AND. Vamos a ver algunas funciones que se pueden utilizar en el video, y posiblemente en otras clases voy a ir mostrando más funciones de activación, ¿ok? Voy a compartir el video entonces en momentos. Con 2 o 3 dimensiones, sino con muchas, entonces es difícil graficarlas. Sin embargo, para fines ilustrativos, imaginemos que podemos... Una de las cosas más importantes al trabajar con redes neuronales son las funciones de activación. Y aquí veremos para qué sirven, cómo y cuándo utilizarlas. Y no quiero nada más ver las 3 o 4 principales, sino entrar más a detalle de las funciones e incluso ver algunas que son relativamente nuevas y que prometen dar mejores resultados. Comencemos viendo para qué sirven, y para eso es útil pensar en las redes neuronales como aproximadores de funciones. Muchos problemas que resolvemos constantemente con nuestro propio cerebro podemos verlos como funciones, con entradas y salidas. Por ejemplo, si estamos viendo un animal y queremos saber qué animal es, podemos ver este problema como una función. La entrada a la función es la imagen que estamos viendo, y la salida nos dice qué animal es. De igual manera, cuando escuchamos una canción, la entrada a la función es la onda sonora y la salida nos dice qué canción estamos escuchando. Las redes neuronales no trabajan con 2 o 3 dimensiones, sino con muchas, entonces es difícil graficarlas. Sin embargo, para fines ilustrativos, imaginemos que podemos graficarlas en 3 dimensiones. Digamos, por ejemplo, que la función que usa nuestro cerebro para identificar animales es esta. Y la función que utiliza para identificar canciones es esta otra. Cuando nosotros creamos una nueva red neuronal, comienza inicializada totalmente, ya sea en ceros o de manera aleatoria. Durante el proceso de entrenamiento, ajustamos poco a poco los parámetros de la red para aproximarla lo más posible a la función que queremos y después poder hacer predicciones precisas. A esto nos referimos con aproximador de funciones, algo que podemos ajustar poco a poco hasta adaptarse lo más posible a la función que queremos. Una red neuronal sin funciones de activación es muy limitada. Recordemos que cada neurona de la red recibe una suma ponderada de sus entradas, le suma un número llamado sesgo y da el resultado a las siguientes capas, y esto se hace para cada neurona de la red. Sin embargo, esta operación es lineal, que si graficamos sería una línea para 2 dimensiones, un plano para 3 dimensiones, un hiperplano, etc.
Y no importa cuántas capas o cuántas neuronas agreguemos a la red, la unión de todas estas operaciones lineales tiene también una salida lineal, por lo que es lo mismo que tener una sola capa. Los problemas del mundo real son mucho más complejos que una simple función lineal, por lo que una red así no podría aprender nada interesante. Esto lo vimos en los primeros 2 videos de la lista de reproducción, en donde aprendemos inteligencia artificial desde cero. Si no lo has visto, te dejo por aquí la lista de reproducción. Las funciones de activación nos ayudan a salir de esa cárcel lineal. Hacen muchas cosas, pero su trabajo principal es agregar componentes no lineales a la red. Cada neurona, además de obtener una suma ponderada y agregar un sesgo, pasará el resultado por una función que llamamos función de activación, y solo entonces dará el resultado a las siguientes capas. Por ejemplo, aquí podemos ver una neurona sin función de activación. Si cambiamos los valores de la entrada, la salida cambia de manera constante, por lo que forma una línea. Pero si agregamos una función de activación, por ejemplo esta llamada función logística, y el resultado lo pasamos por dicha función antes de darlo a las siguientes capas, podemos ver que al cambiar los valores de la entrada, la salida ya no cambia de manera constante formando una línea. La forma en la que la salida cambia según las entradas depende de qué función de activación estamos utilizando. Con este simple cambio de agregar una función para que la salida de cada neurona ya no sea lineal, una red neuronal con suficientes capas y neuronas y suficiente entrenamiento podrá ajustarse a funciones mucho más complejas como entender imágenes, sonido, texto, etc. Otra forma de verlo es con esta cobaya. Hace mucho frío y quiero taparla con una red neuronal, pero sin funciones de activación solo puedo taparla con esto. Es lineal, por lo que no puede tener dobleces ni curvas. Es un simple plano y la cobaya se queda con frío. Con las funciones de activación, la red ya no está limitada a un plano o hiperplano y conforme agregamos capas y neuronas, nuestra red podrá crear pliegues y dobleces cada vez más precisos hasta adaptarse mejor a la cobaya. Quizá incluso logremos un ajuste perfecto. De igual manera, nuestras redes con suficientes capas y funciones de activación pueden adaptarse a los distintos problemas para los que las usamos actualmente. Las funciones de activación han estado en constante investigación desde hace décadas y se han ido descubriendo cada vez más y mejores. Veamos algunas y veamos algunos beneficios y problemas que tienen. Si hablo de algún concepto que no conoces o quieres que me meta más a detalle de algo, por favor déjame un comentario. Y si el video te está gustando o al menos crees que mi cobaya se lo ganó, por favor regálame un me gusta. Comencemos con lo más simple, la función de escalón o step function. Esta función regresa 0 para todos los valores negativos y 0, o 1 para todos los positivos. Nos da el componente no lineal que queremos, sin embargo, no es apta para el aprendizaje automático actual. ¿Por qué? Cuando creamos una red neuronal, necesitamos primero entrenarla antes de poder hacer predicciones. Durante el entrenamiento le damos ejemplos que pasan por todas las capas de la red, una por una hacia adelante, realizando las operaciones de las neuronas, y nos da un resultado al final. Después de varios ejemplos, usamos la función de costo para ver qué tan bien o mal estuvo la red en sus predicciones. Según qué tan mal le fue, ahora queremos ajustar los parámetros de la red para mejorar los pesos y sesgos. Y para saber cómo ajustar los pesos y sesgos, calculamos la derivada o gradiente de la función de costo respecto a cada uno de los pesos y sesgos de la red, y lo hacemos capa por capa hacia atrás, una por una hasta llegar al inicio. Este proceso es llamado propagación hacia atrás o backpropagation. Aquí lo importante es que usamos derivadas y necesitamos poder calcular la derivada de las funciones de activación que estamos usando en nuestra red. La función de escalón aquí tiene un problema. Para la mayoría de sus valores, la derivada es 0, y en el valor de 0 no tiene derivada. Si te confunden las derivadas, piensa en la derivada como la inclinación de la función. Esta función no tiene inclinación, tiene solo líneas horizontales. Si comparo la diferencia entre x1 y x2, en ambos el valor de y es 1, es decir que no hay diferencia, no hay inclinación, y por lo tanto la derivada es 0. Lo mismo pasa para x3, x4, x5, etc. Para poder tener derivada necesitamos una función que tenga variación, que no sea una línea horizontal como esta. Otra forma de decirlo es que necesitamos que las funciones de activación que vamos a usar sean diferenciables. Por cierto, si quieres una introducción simple a las derivadas, te dejo este video en donde las derivadas me dejan caer un huevo en la cabeza. Pasemos ahora a las funciones de activación sigmoides, es decir, que tienen forma de S. La primera es la función logística, que de hecho cuando alguien habla de la función sigmoide o sigmoide en redes neuronales, normalmente se refiere a ella.
Esta función, similar a la función de escalón, acota los resultados entre 0 y 1. Sin embargo, esta tiene una curva suave. Esta función sí es diferenciable. Si medimos su valor en x1 y x2, hay una variación en el valor de la y, por lo cual sí podemos calcular una derivada diferente a 0. La fórmula de la función logística es esta. Si no sabes qué es esa e, es una constante matemática llamada el número de Euler, que se pronuncia Euler, y su valor es aproximadamente 2.7182. Este número lo veremos en todos lados, entonces si te interesa que hable de dónde salió este número, por favor déjame un comentario para hacer un video al respecto. Cualquier entrada que le demos a esta función, no importa qué tan grande, pequeña o negativa sea, siempre nos va a dar un resultado entre 0 y 1. Hace algunos años era común utilizar esta función en todas las capas ocultas de la red. Sin embargo, esta función tiene algunos inconvenientes. Uno de los principales es el desvanecimiento de gradiente. Si vemos nuestra función, la inclinación o derivada es bastante buena en valores cercanos al 0. Sin embargo, si le damos entradas muy grandes o muy pequeñas, la gráfica se hace casi horizontal, es decir, la derivada se hace muy pequeña. En la propagación hacia atrás, conforme vamos pasando por las capas, si tenemos derivadas así de pequeñas, los ajustes a los pesos y sesgos de la red será con cambios muy pequeños, por lo que la red aprenderá muy despacio o simplemente dejará de aprender en las primeras capas. Por eso se dice que desvanece la gradiente, es decir, la derivada se vuelve un valor muy pequeño conforme avanzamos en el proceso de propagación hacia atrás. Sin embargo, esta función sigue siendo muy utilizada. Si tu red debe dar como salida una probabilidad binaria, esta función es perfecta. Por ejemplo, si quieres saber si una imagen tiene un perro o un gato, o si una imagen tiene un producto bueno o defectuoso, la capa de salida de tu red puede tener una sola neurona con esta función de activación, asegurando así que la salida será entre 0 y 1. Y podemos considerar que 0 es perro y 1 es gato, o que 0 es producto bueno y 1 es producto defectuoso. Ahora veamos nuestra siguiente función, la tangente hiperbólica. Esta función es muy similar a la logística, sin embargo está acotada a valores desde -1 hasta 1. La función para calcularla es esta. En casi todos los casos esta función es superior a la función logística. Para empezar, su derivada es mayor. Si graficamos la derivada de la función logística, es esta. Pero si graficamos la de la tangente hiperbólica, es esta. Son similares, pero al tener una derivada mayor, el aprendizaje será más rápido. Con eso creo que ya puedes hacerte la idea de que buscamos que las funciones de activación que estamos usando tengan unas derivadas suficientemente grandes para que los ajustes a la red sean sustanciales, por lo tanto la red aprenda más rápido. Otro beneficio de esta función es que está centrada en el 0. En la función logística siempre la salida que nos da es positiva, entre 0 y 1. Esto genera un problema en la propagación hacia atrás. Conforme vamos actualizando los pesos y sesgos capa por capa, usar esta función limita las actualizaciones que hacemos en cada capa a que sean positivas o negativas y no permite mezclar, y esto limita mucho la velocidad a la que puede aprender la red. Como la tangente hiperbólica puede tener valores positivos y negativos, soluciona este inconveniente. Por lo tanto, para la mayoría de los casos está comprobado que esta función es mucho mejor que la anterior. La función logística sigue siendo buena idea en la neurona de salida para resultados binarios. Sin embargo, la tangente hiperbólica tiene problemas similares. Solo con ver la gráfica puedes imaginar que también tiene el problema de desvanecimiento de gradiente. Además, son algo caras de calcular. Ambas realizan exponenciaciones durante el cálculo entre las capas, lo cual tiene un alto costo computacional. Hay varias otras funciones sigmoides que podríamos ver, como SoftSine, que tiene una mejor gradiente, pero su derivada es más compleja y comparte algunos inconvenientes. Pero pasemos ahora a una de las funciones más importantes y contra las que todas se comparan actualmente, ReLU, abreviación para Rectified Linear Unit o unidad lineal rectificada. Podemos remontar el uso de ReLU hace varias décadas, pero fue hasta 2011 donde se comprobó que era mucho mejor en la mayoría de los casos que la mayoría de las funciones de activación que se utilizaban en el momento, y que la propagación hacia adelante y hacia atrás era hasta 6 veces más rápido que la tangente hiperbólica. Fue utilizada en 2012 para la revolucionaria AlexNet y en 2015 para ResNet. En 2018 fue considerada la más utilizada y es todavía usada por defecto hoy en día. ¿Qué tiene de especial ReLU que le ganó a las otras funciones? Veamos la función. Como puedes ver, es excesivamente simple, no hay exponentes ni cálculos complicados. Regresa lo que sea mayor, 0 o x.
Si el número es menor a 0, el resultado será 0. Y si es mayor a 0, el resultado es el mismo número de la entrada. Eso genera esta gráfica. La función tiene un costo computacional muy bajo y su derivada también es muy simple. 0 para todos los números negativos y 1 para todos los positivos. Si me voy muy a detalle, la derivada en 0 no existe, pero es tan raro que tengas un 0.0000 que se puede ignorar y usar ya sea 0 o 1. Esta función, a diferencia de las anteriores, no está acotada. Las anteriores solo podían dar resultados entre 0 y 1 o entre -1 y 1. ReLU no está acotada para números positivos, lo cual da una gradiente constante y genera un aprendizaje mucho más rápido. Gracias a esto ha permitido entrenar de manera eficiente redes cada vez más profundas. Si bien ReLU es la función base que actualmente se utiliza, también tiene sus inconvenientes. Principalmente debido a que ReLU regresa a 0 para todos los números negativos, puede generar las llamadas neuronas muertas, las cuales durante el entrenamiento comienzan solamente a dar un valor de 0, entorpeciendo el aprendizaje, sobre todo si tenemos una tasa de aprendizaje muy grande, con lo cual es fácil que caigamos en números negativos, pasando las neuronas de ReLU a 0 y que ya no se puedan recuperar. Debido a esto y otros inconvenientes, investigadores han estado buscando incansablemente mejores funciones de activación que no solo arreglen el problema, sino que tengan un bajo costo computacional. Hablaré ahora de ella, sin embargo, hoy en día ReLU sigue siendo la función por defecto que se utiliza en capas ocultas y seguramente la vas a usar en tus redes. Ya después, si gustas, puedes probar con otras para hacer comparaciones. Pasemos ahora a otras funciones que se han propuesto para mejorar a ReLU. Leaky ReLU o LReLU, la cual es muy similar, pero en lugar de dar 0 para números negativos, multiplica el valor por un número muy pequeño, 0.01, generando una gráfica como esta. De esta manera, ahora tenemos una función no acotada, simple de calcular y evita las neuronas muertas. Sin embargo, como la derivada en números negativos es muy pequeña, es propensa al desvanecimiento de gradiente, por lo cual también se ha propuesto PReLU, Parametric ReLU o ReLU parametrizable. Es prácticamente lo mismo, pero en lugar de 0.01 se utiliza un parámetro que puede ajustarse. También tenemos a GELU, la cual es muy similar, sin embargo es más suave y tiene una característica muy peculiar e importante: no es monotónica. Las funciones que hemos visto hasta el momento son monotónicas. En este caso incrementan constantemente y pasan una sola vez por el 0. Una función no monotónica puede subir y después bajar. Puede incluso pasar 2 o más veces por el 0. Y más adelante veremos algunas funciones que quieren utilizar esta propiedad para hacer que las neuronas artificiales sean tan eficientes como las cerebrales. Pero regresando a GELU, tiene esta pequeña curva, es similar a ReLU y es usada por BERT, GPT y otros transformers. SoftPlus es una versión suave de ReLU. De hecho, un dato interesante es que su derivada es la función logística. En general no es muy usada. Si bien puede dar mejores resultados que ReLU, es más cara computacionalmente. Ian Goodfellow, quien inventó las redes GAN, trabajó para Google Brain y fue director de Machine Learning de Apple, y de hecho ahorita están las noticias porque renunció cuando quisieron hacerlo regresar a trabajar a la oficina. Dice que aunque parezca que tiene beneficios sobre ReLU, ya en la práctica los beneficios realmente no son muy tangibles. Sin embargo, como todo, te invito a probarlo por ti mismo. Hay otras funciones, por ejemplo MaxOut, el cual tiene un poco mejores resultados, pero su costo computacional es mucho más elevado. ELU, entre muchos otros que quizá mejoran algunas cosas, pero también tienen otros inconvenientes. Y esto nos lleva a funciones de activación propuestas más recientemente. Comencemos por Swish. Esta función, de hecho, fue obtenida por medio de un proceso de aprendizaje por refuerzo en una publicación de 2017. En casi todas las tareas y pruebas es mejor a ReLU, según palabras de Google. Sin embargo, su costo computacional es un poco más alto. La función es esta, en donde beta es un parámetro modificable. Cuando el parámetro se pone en 1, es decir, que no se usa, se llama esta función Swish1. Su gráfica es suave, no es monotónica y es un buen candidato para reemplazar a ReLU. Curiosamente, la función Swish1 ya había aparecido en una publicación, de hecho en la publicación cuando se propuso GELU, pero bajo otro nombre, SILU. Sin embargo, Swish puede tener otros valores, como beta, no solo 1. Ahora veamos Mish. Propuesto en 2020, no es monotónica y mejora los resultados de ReLU y Swish en muchas tareas, sobre todo en visión computacional. Creo que puedes ver que la mayoría de las mejoras actualmente se están haciendo con funciones no monotónicas. Su función es esta. Mantiene un poco de información negativa, evitando la muerte de neuronas.
Al igual que Swish, su costo computacional es un poco más elevado que el de ReLU. Ahora veamos otras funciones de activación que usamos constantemente. Aprovecho un momento para agradecer a quienes me apoyan en Patreon y en YouTube, ya que este video está aquí gracias a ustedes. Si te gustaría también apoyar al canal, te dejo la información en la descripción del video. Nuevamente, gracias. Veamos rápido la función de identidad. Esta es básicamente cuando no se usa una función de activación y es útil para las redes de regresión, que deben dar como salida un número, similar a como hice en el video para transformar grados Celsius a Fahrenheit, o quizá una red que calcula el precio de una casa. Después está Softmax. Esta función fue escrita de alguna manera desde hace más de un siglo, pero se usa en aprendizaje automático desde hace aproximadamente 30 años. La usamos para redes de clasificación, por ejemplo, para clasificar qué número aparece en una imagen, o si se trata de una cuchara, tenedor o cuchillo, similar a como lo hice en videos anteriores. Básicamente, si tienes varias opciones y quieres que la red nos dé una clasificación, Softmax permite que la capa nos dé una serie de probabilidades y la suma de todas esas probabilidades nos dará 1. Por ejemplo, si la entrada es este 5 escrito y la capa de salida tiene neuronas para que nos diga qué número es del 0 al 9, entonces esperamos que la neurona que representa el 5 tenga un valor mayor. Algo que me han preguntado frecuentemente con Softmax es por qué no solamente tomamos una suma de todos los valores y luego dividimos todos los valores entre la suma. Veamos a qué nos referimos. Imagina que tenemos 4 neuronas de salida y los resultados que tenemos son 8, 0.4, 3 y 1.5. Una forma de saber cuál es la neurona ganadora sería obtener la suma de todos, 12.9, y dividir cada uno entre la suma, lo cual nos da estos valores: 0.62, 0.03, 0.23 y 0.11. En general funciona bien. Podemos ver que la primera neurona con valor de 8 es la que mayor porcentaje tiene y podemos elegirla como ganadora. Sin embargo, Softmax va más allá y utiliza la función exponencial en cada valor. Veamos cómo funciona. Consideremos los mismos valores, 8, 0.4, 3 y 1.5. Ahora, por cada uno obtenemos su exponente natural, otra vez con el número de Euler, lo cual nos da estos valores: 2980.95, 1.49, 20.08 y 4.48. Ahora sí, los sumamos y dividimos cada uno entre la suma, que es 3007. Y el resultado son estos valores: 0.991, 0.00049, 0.0066 y 0.0014. Como puedes ver, esta operación separa mucho los números grandes de los pequeños. Ahora, la primera neurona nos da un 99% de probabilidad en lugar del 62% de antes. Muy bien, ¿cuándo debes usar cada función? Depende de algunas cosas. La función logística o sigmoid se recomienda solamente en la capa de salida cuando requerimos un resultado binario, 0 o 1, perro o gato, calvo o con pelo. La tangente hiperbólica o TANH es superior a la función logística para capas ocultas. Sin embargo, en muy pocos casos da resultados superiores a ReLU, por ejemplo en redes muy simples de regresión. ReLU es la que normalmente vas a utilizar, a menos que quieras experimentar mucho con otras funciones. Si te topas mucho con problemas como las neuronas muertas, puedes probar disminuyendo la tasa de aprendizaje o explorando con otras funciones. LReLU y PReLU puedes explorarlas si batallas mucho con las neuronas muertas de ReLU, sin embargo estas pueden caer un poco en el problema de desvanecimiento de gradiente. GELU, aunque tiene tiempo que se propuso y es utilizada en redes famosas como GPT y otros transformers, aún en muchas publicaciones es considerada como relativamente nueva. De manera general tiene mejores resultados que ReLU, especialmente en redes muy grandes o transformers. Puedes experimentar con ella y comparar los resultados contra ReLU. Swish funciona muy bien y en general vence a ReLU, solo que su costo computacional es un poco más alto. Mish en tareas de visión computacional ha dado mejores resultados incluso que Swish, y de hecho se utilizó en YOLO 4, pero en YOLO 5 fue reemplazado por LReLU y Sigmoid. Utiliza Softmax en la última capa de tus redes de clasificación. La función de identidad lineal o no utilizar una función de activación puedes hacerlo en tus redes cuando son de regresión. Ahora hay otras funciones de activación llamadas oscilatorias, las cuales pueden resolver el famoso problema del OR exclusivo con una sola neurona, algo que antes se consideraba imposible de hacer. Estas funciones prometen permitir redes más eficientes con menos neuronas y quizá puedan cerrar la brecha entre las neuronas artificiales y las cerebrales. Estas funciones al día de hoy todavía se consideran un poco experimentales, entonces veremos a detalle cómo funcionan en un siguiente video. Hasta entonces.
Bueno, entonces podemos suponer que tenemos una función que le vamos a llamar f de x. Que va a ser igual a cada componente de las entradas que denominamos x por sus pesos w. Entonces sería así, x1 por w1. Luego se suma, por acá ven la sumatoria, x2 por w2 y así sucesivamente. Entonces, x1 por w1 más x2 por w2 más y así x3 por w3 y se sigue sumando. Entonces se multiplica las entradas por sus pesos w. Y el proceso de aprendizaje automático lo que hace es variar estos pesos que vemos aquí. Y estos pesos se ajustan a algún valor. Y eso es lo que generalmente se denomina aprendizaje automático. ¿Okay? A esta fórmula lo que le falta es una componente más que le vamos a llamar B larga. Y esa componente se denomina vías. Vías o sesgos. Las vías o sesgos, como pueden ver acá, es una función lineal. Esto es básicamente la fórmula de la línea recta. Es básicamente la fórmula de la línea recta. Entonces ves un valor independiente que lo que hace es activar directamente o ayudar para que se active directamente esta función que denominamos f de x. ¿Okay? Eso es lo que hace esta fórmula. ¿Okay? Y en este caso, en el dibujo, como ven acá, tienen la función step o escalón que básicamente tiene solamente dos posibilidades. Que no se active cuando está en valor 0 o que se active cuando está en algún valor 1. ¿Okay? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora en el ejemplo. Vamos a aplicar a la tabla de la verdad de tipo AND. ¿Okay? Pero antes voy a mostrarles. Antes de ver eso, voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo ahora mi pantalla. ¿Okay? Y hay un cálculo que se puede hacer. En este caso, el cálculo de B, que es el término independiente que se denomina vías o sesgo. ¿Okay? Para nuestro caso de AND está entre menos 2 y menos 1. Entonces, está entre menos 2 y aproximadamente menos 1. Esos son los valores que puede obtener el valor de las vías. ¿Okay? ¿Y cómo se obtiene eso? ¿Okay? Se obtiene básicamente aplicando esa tabla, la verdad, con los valores 0 y 1 y viendo qué valores va generando este escalón. ¿Okay?
Acá tienen el ejemplo. Dice, ejemplo de pasos para los pesos W 1, 1 y vamos a ajustar el valor de B. Entonces, para para X1 va a ser 0 y para X2 va a ser 0. Y vamos a colocar nuestra función, que es la que empecé a escribir ahí, que es la que justamente estaba escribiendo. W1 por X1, o este está al revés. Entrada X1 por su peso W1 más X2 por su peso W, ¿ok? Y así sucesivamente por si haya más entradas. Y por último, más el valor de las vías o sesgo, esto que está acá. Y debe ser mayor que 0 para que la salida sea 0, ¿ok? Entonces debe ser menor que 0, quiero decir. Si el valor si acá tenemos la función step, que es básicamente 0 o 1, pero la función de activación, que es la que genera este valor, si es un valor negativo, permanece en 0. Si es un valor negativo, permanece en 0. Y si es un valor positivo, entonces se activa. Eso es lo que nos muestra esto. Entonces, fíjense aquí. Aplicamos ceros y unos acá. Y vemos cómo se comporta esto. Y vemos que B es menor a 0. B es menor a 0, o sea, es un valor negativo, como dice acá. Entonces B es un valor negativo. Como ya sabemos que es un valor negativo, lo que tenemos que averiguar es el rango de esos valores. Entonces vamos aplicando de vuelta, según nuestra tabla de la verdad, otros valores. Y vemos que su valor aquí nos da menos 1. ¿Okay? Seguimos aplicando para valores y después nos da menos 2. ¿Okay? Entonces, aplicamos la tabla de la verdad y nos da valor de menos 2. Por lo que podemos entonces deducir que para la ecuación que nosotros vamos a usar en nuestro algoritmo, entonces el valor de B puede ser cualquier valor que esté entre menos 2 y acercándose a menos 1. ¿Okay? En el ejemplo que vamos a ver, básicamente vamos a usar un peso, o sea, vamos a usar el valor de las vías con el valor de menos 1,5. Entonces, antes de hacer el algoritmo, estoy explicando cuáles son los valores posibles que podemos darle a este valor de vías, ¿ok? O de sesgo, ¿ok? Ahora me voy al algoritmo para ir viendo cómo se hace eso. Este ejemplo está hecho con Google Colaboratory. Entonces, vamos a tener ahí los valores, ¿ok? Voy a irme hasta el ejemplo para ir viendo cómo se hace. Nuestro valor resultante es esto que tenemos aquí. Lo que nosotros vamos a aplicar en la tabla de la verdad y vamos a asignar estos valores a x1 y x2. Acá va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Vamos a agregar esto en un vector
o en Python se denomina lista. Vamos a guardar esto en una lista, ¿ok? Y vamos a aplicar la fórmula, ¿ok? Vamos a aplicar la fórmula de la función que ya vimos. X1 por el valor de W1, X2 por el valor de W2, más el valor de la vía. Como dijimos, en nuestro ejemplo vamos a usar el valor de las vías. Esto es una sumatoria, pero el valor de las vías, acuérdense que va desde -2 hasta cerca de -1. Entonces, nuestra vía es un valor negativo, entonces aquí está restando, -1,5. Pueden elegir, por ejemplo, el mismo -2 aquí, o pueden elegir -1,8. ¿Se entiende? Entonces lo que tienen que hacer es desde -2 para acercarse a 1. Entonces aquí podemos elegir un valor promedio de 1,5 negativo. ¿Okay? Bueno, entonces aplicamos esto aquí, como ven aquí, y la función de step, cuando es negativo, devuelve 0. ¿Ok? Cuando es negativo, devuelve 0. Cuando es negativo, devuelve 0. Y cuando es positivo, devuelve 1. Esto hace la función step. Para todos los valores negativos devuelve 0 y para un valor positivo devuelve 1. Entonces, aquí sería el resultado de aplicar esta suma. Entonces, 0 por 1 más 1 por 0 menos 1,5. El resultado de eso es menos 1,5. Por lo que nuestra función dice que si el valor es negativo, entonces el valor de la salida es 0. Entonces aquí se está cumpliendo nuestra tabla de la verdad. 0 y 0, o sea, 0 and 0, el resultado es 0. 0 and 1, el resultado es 0. 1 and 0, el resultado es 0. Y 1 and 1, el resultado es 1. Entonces, como pueden darse cuenta, aplican 0 y 1 al valor de W y al valor de las X, y van a obtener estos valores. Y acá es menos 1,5, acá es menos 0,5, acá también es menos 0,5 y acá es 0,5 positivo. Bueno, con eso ya tenemos entonces cómo trabajar con nuestras redes neuronales. Y este es el resultado que nos da el algoritmo. Aplicando AND 0,0 nos da 0, 0,1, 0, 1,00 y 1,11. ¿Okay? Son los valores que nos da ese algoritmo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace eso? Lo que vamos a ir viendo. ¿Okay? Bueno, para que podamos trabajar con esta función, vamos a importar una librería que se llama NumPy. NumPy es una función que básicamente tiene funciones matemáticas. Además de eso, también maneja vectores. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer nosotros es convertir esa lista básicamente en vectores. ¿Ok? Y vamos a aplicar la multiplicación, porque esto también hace cálculos matemáticos. Vamos a hacer la multiplicación por el peso. ¿Ok? Y bueno, y vamos a empezar entonces. Entonces, vamos a importar esta librería NumPy, que es una para trabajos con vectores y funciones matemáticas. Como dice su nombre, num es de número y py es de Python. ¿Okay? Entonces es para trabajos numéricos con Python. Importamos este y dentro de nuestro código ponemos as np
Y NP es el alias para no escribir en todas partes NumPy. Directamente en nuestro código vamos a escribir NP. Bueno, entonces aquí vamos a crear la función step. Y si esta función devuelve un valor 1 si la entrada es mayor o igual a 0. Entonces, es decir, si es un valor positivo, devuelve un 1. Y de lo contrario, si es un valor negativo, devuelve un 0. Y acá tienen la función. Vamos a definir función step y le vamos a pasar un parámetro que es el valor para que él pueda definir con el valor de la sumatoria. Entonces aquí va a entrar la sumatoria y él va a averiguar si es un valor positivo o negativo. ¿Se acuerdan que los valores eran menos 1,5? Después continuaba menos 0,5, menos 0,5 y más 0,5. Bueno, y acá preguntan, si el valor de la sumatoria es mayor o igual a 0, es decir, que es un valor positivo, entonces retorna un valor de 1. Para un valor positivo retorna un valor 1. Y por el contrario, por el else, entonces va a retornar un valor 0. Entonces aquí, si es un valor positivo, retorna 1. Y si es un valor negativo, retorna 0. Aquí entonces ya tenemos la función de sumatoria que básicamente nos va a generar esos valores. Ok. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra función entonces de activación. Ok. Bueno, y ahí entonces voy a ejecutar esto para poder ver. Entonces tienen esos valores para poder obtener esos valores. Bueno, entonces ahí va a generar entonces los valores positivos y negativos. Bueno, ¿y cómo creamos el perceptrón? El perceptrón básicamente son los valores entre 0 y 1, que básicamente es nuestros valores que nosotros vamos a colocar en nuestra tabla de la verdad. Y vamos a agregar los valores de x1 y x2. ¿Okay? Para que pueda generar eso, también vamos a asignar los valores de los pesos W. Y básicamente estos pesos W van a ir cargados aquí en este caso por la entrada x1 y x2 con el valor de 1,1. Y esto es lo que hace, como ven su nombre, esto es una lista, ven que esto está entre corchetes. Esto es una lista en Python. Y lo que hace es convertir esta lista en un vector con np-array. Entonces, W es un vector que tiene los componentes 1,1. Así va a hacer la conversión aquí. Y asigna nuestro peso de vías, que va a ser nuestro sesgo con un valor de menos 1,5 como vimos en el cálculo. Acá puede, como dijimos, puede ser un valor de menos 1,8, 1,3. Lo que no puede ser es, tiene que ser un valor mayor a 1,0. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser un valor 1,1 y puede ser un valor de 2, pero no menos 2,1, sino esto. ¿Okay? Puede ser cualquiera de estos valores. ¿Okay? En otro caso, está 1,5 negativo. Pueden cambiar esto, yo les voy a compartir, ustedes pueden cambiar. Debería comportarse de la misma forma. ¿Okay? Bueno. Y después se calcula el vector de entrada con los valores que pasamos aquí de parámetros.
pasamos el parámetro x1 y x2 y él carga este vector que ven aquí. Entonces crea un vector que se llama W y crea otro vector que se llama X con los valores que pasan aquí. Y aquí, en suma, voy a poner acá como comentario, suma es igual a la función de f de x, que es igual a que es igual a la multiplicación de x1 por w1 más x2 por w2. ¿Ok? Y cuando nosotros le pasamos esta función de producto punto, como ven acá, dice producto punto entre pesos, lo que hace esto es justamente estas multiplicaciones. Hace una multiplicación de vectores. Entonces va a multiplicar el primer elemento con este. Va a multiplicar x1 con w1, este que está acá. W y x. Entonces va a multiplicar x1 por w1, x2 por w2. Y va a hacer exactamente esto que está aquí. Se puede hacer de forma matemática así, pero como ya se está utilizando NumPy, NumPy soporta producto punto. Y es exactamente esto que vemos aquí. Ok. Lo último que nos faltaría es sumarle las vías. Sumarle las vías. Okay. Esto es matemática de álgebra lineal, ¿okay? Pero es esto el cálculo que hace. Pero bien se podría hacer el cálculo así directamente. Esta es una forma elegante de demostrar eso. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos entonces nuestra función y la suma. ¿Okay? Y aquí tenemos el producto punto de los pesos por su entrada, sumándole el sesgo. Esto que ven aquí. Este es el sesgo y este es el producto punto de esto que está acá. Okay. Bueno. Y acá retorna el valor. Y acá como la primera vez que va a hacer va a sumar y va a dar menos 1,5. Y va a llamar a la función step. Va a llamar a la función step que está acá arriba. Y acá si es un valor negativo va a retornar la salida como 0 o como 1. ¿Okay? Y aquí el cálculo de la salida del perceptrón ya nos va a dar lo que nosotros necesitamos del resultado. Entonces 0, 0 da 0. Después 0, 1 da 0. 1, 0 da 0 y 1, 1 ahí recién da positivo y ahí el resultado de esta función va a ser 1. Entonces ya devuelve eso. Y para terminar entonces eso, entonces acá se construye la tabla, la verdad, como ven aquí, y pone AND 0, 0, 0, 0, 1, 0, va pasando estos valores, ¿ok? Entonces, para que pueda generar eso, lo que hacemos es poner acá tabla, la verdad, la función AND con perceptrón y ven esto que está acá. Esto es lo que imprime con print, ¿ok? Y luego entramos en un ciclo anidado. Colocamos un for y otro for. Y vamos a recorrer nuestro vector de x1 y x2. Entonces, nuestros valores posibles de nuestra lista es 0 y 1. Y en el otro recorrido va a ser 0 y 1 también. Entonces, ¿cómo va a ser el recorrido? Vamos a entrar aquí en x1 y nuestro valor va a ser 0. Luego, como está anidado, entonces va a colocar
el valor de 0, 0, como ven aquí, 0, 0, ok, 0 y 0. Y después va a ser 0 y 1. Va a seguir en la misma fila. La primera fila es, el primer valor es 0 con 0 que está acá. Luego es 0 con 1, como ven acá. 0 con 1. Después se mueve para la otra fila y se va a quedar 1. ¿Okay? 1 con 0. 1 con 0 va a ser 1 con 0, como ven aquí. Y luego va a ser 1 con 1. Entonces aquí va a recorrer las filas y acá va a recorrer las columnas. Entonces va a ser 1, 0, 1, 1. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos las entradas de nuestra tabla de la verdad. ¿Okay? Y lo que nos queda es generar estas salidas. Y para ello, entonces, vamos a llamar a la función perceptron y le vamos a pasar los parámetros de x1 y x2. ¿Okay? Entonces le vamos a pasar 0 con 0, 0 con 0 da 0. Nos va a devolver eso. Después va a ir armando 0 con 1, 0 con 1, eso pasamos como parámetro y nos va a dar también que el resultado es negativo, entonces va a dar 0 otra vez aquí. Después pasamos a la segunda fila y es 1,0, 1,0, el resultado sigue siendo 0. Y cuando es 1 y 1, entonces nos va a dar el valor de 1. ¿Okay? Entonces imprimimos eso. Desde la versión 3.5 o 3.0 de Python se puede agregar de esta forma. Ponemos print, luego le agregamos la letra F minúscula, entre comillitas los caracteres que queremos que se forme, este y este, ¿ok? Y la coma, ¿ok? Y donde queremos que se agregue el valor de la variable, así como en el lenguaje C estándar, básicamente le pasamos los parámetros tanto por ciento de, si queremos que se imprima un valor entero, tanto por ciento x, si queremos que se imprima un valor hexadecimal, tanto por ciento f, si queremos que se imprima un valor flotante. Aquí, entre llaves, pasamos los valores de las variables. Entonces aquí, en vez de imprimirse x1, se va a imprimir el valor que corresponde a esa variable. Entonces vamos a imprimir este valor de 0 y este valor de 0 que vienen para ese primer recorrido. ¿Okay? Y este llama a la función del perceptron, le pasa esos parámetros y se va a hacer el cálculo y devuelve esto. Como también se puede dar cuenta, entonces, esto está con las llaves de tal forma a que nos dé el valor de ese resultado. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo se ejecuta esto? Agarran, esto es una sola celda, pueden separar en varias celdas, ¿ok? Si quieren, hagan clic aquí y se va a ejecutar. Entonces, ahí bien, y ese es el resultado que nos dio, ¿ok? Entonces, compiló y ejecutó, y acá, si no hay problema de sintaxis, entonces nos marca con un check de color verde, y esto es lo que se imprimió, ¿ok? Bueno, entonces, es eso, ¿ok? Hay veces que algunos algoritmos de perceptrón pueden requerir que no se sepa el valor del sesgo. Entonces lo que se hace es probar n veces los valores de W y a veces se generan de forma aleatoria. ¿Y contra qué se compara? Se compara contra un dato que nosotros colocamos que va a ser el resultado de la tabla, la verdad. Es decir, un modelo. Y a partir de ese modelo, entonces, se puede entrar en un recorrido con un ciclo for y se van cambiando
Este neto básicamente es nuestra fórmula que ya vimos y se van cambiando estos valores de W. Entonces se va ajustando el valor de W en el recorrido. ¿Ok? Es otra forma de hacer estos cálculos. ¿Ok? Entonces, dentro de un ciclo for que se denomina épocas, cuando veamos TensorFlow, por ejemplo, a estos recorridos que ven acá dentro de este for, se llama épocas. Y nosotros podemos definir 5 épocas, 10 épocas, 20 épocas, que es básicamente la cantidad de ciclos que se genera aquí. Mientras más ciclos generamos, entonces este peso W va a ser más perfecto, o sea, va a ser más óptimo ese valor. En este caso, lo que hacemos es, a partir de un modelo, que aquí tienen la tabla, la verdad, y a partir de este modelo, este peso W más o menos se va acercando a los valores para que nos den estos resultados. A veces se puede aproximar al valor de las vías para que más o menos las vías tengan ese valor, o a veces para que se pueda acercar al valor del peso doble. ¿Ok? Entonces aquí, justo aquí, ven, se denomina épocas. En este caso tiene 10 iteraciones. ¿Ok? Si yo les muestro ahora un código en TensorFlow, van a darse cuenta que tienen la misma cosa. Ahora estamos viendo así internamente cómo se hace, algo bastante simple. Pero cuando van a hacer algo real, ya van a usar una librería que ya tiene todo internamente hecho. Y hay un montón de cosas que tiene. Entonces, la idea no es empezar a hacer desde cero nuestra red neuronal, sino la idea es utilizar las funciones que, por ejemplo, Google, que tiene un montón de librerías de inteligencia artificial o otras librerías que puedan funcionar con Python, se puedan utilizar eso y podamos quitar el jugo de esas herramientas. Pero pero por ahora, la idea es entender un poco cómo es que se modifican estos pesos W y se aplica esta fórmula que, a ver, ¿dónde va esa fórmula? Se aplica esta fórmula que básicamente es la función de nuestras redes neuronales y la función de activación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que teníamos que ir viendo, ¿okay? En la clase de hoy. Entonces, eso es lo que quería llegar hoy, a poder mostrarles lo que es una red neuronal, pero en este caso, desde el punto de vista de una sola neurona, y esa sola neurona lo denominamos perceptrón. ¿Okay? Bueno, al final, esto es lo más importante. ¿Okay? Entonces, acá hay una función de activación y se activa. Lo más simple es con esta función externa. Y agarré ese video para mostrarles que esta es la función de activación más fácil, pero hay un montón de tipos. Lo que estaba en el video son unos cuantitos. Supóngase como que hay 20 funciones de activación, ¿verdad? Pero solamente algunas de ellas son las que más se utilizan. ¿Okay? Softmax, Softplug, ¿okay? Algunas que son gradientes. En realidad, internamente lo que se cambia es básicamente el algoritmo de la curva que ven acá. Acá es una curva que básicamente tiene solamente dos estados. Las otras funciones ya son con derivadas y con matemática un poco más compleja. ¿Okay? Y básicamente la gráfica en sí y la cantidad de valores va aumentando. ¿Okay? Bueno, y eso es lo que vemos en la clase de hoy entonces. Y les dejo los materiales dentro de la plataforma para que puedan ir mirando. El examen, como ya vemos, va a ser un cuestionario de 10 puntos.
¿ok? Y el trabajo práctico, que también va a valer 10 puntos, ¿ok? En la semana les sigo dejando el tiempo para que ustedes puedan ir terminando los trabajos prácticos a los que les falta, ¿ok? Y también voy a hacer una recordación ahí en la plataforma para que puedan, para recordarles dentro de la plataforma, para que puedan ir haciendo sus trabajos prácticos y si tienen algún problema, me avisan, ¿ok? Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos en la próxima clase.